Tema 7. Derecho familiar, primera parte. Materias que comprenden el estudio del derecho civil. Personas. Personalidad jurídica. Nombre, domicilio y atributos. Personalidad del Estado nacional. Estado político. Capacidad familiar. Estado civil. Familia. Matrimonio, divorcio, tutela y legitimación. Adopción, declaración de ausencia, patrimonio de familia. Y filiación. Derecho de familia. Es aquella parte del derecho civil que regula la constitución del organismo familiar y las relaciones entre sus miembros. Concepto. Conjunto de normas jurídicas de fuerte contenido moral y religioso que regulan la familia, personas y patrimonio que existe entre sus miembros, y entre estos con otras personas, y el Estado que protege a la familia y sus miembros y promueve en ambos que la familia pueda cumplir su fin. El derecho de familia regula aspectos como matrimonio y concubinato, parentesco, filiación y cuestiones económicas. Los aspectos de interés público en el derecho de familia son intervención del Estado, núcleo de la sociedad, repercusiones sociales y la regulación de la familia por diferentes ramas del derecho. Persona. Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Para el derecho simplemente significa sujeto de derechos y obligaciones. Para el campo del derecho, en la actualidad, todos los sujetos son personas, es decir, capaces, por lo tanto, son susceptibles de producir consecuencia de derecho, de engendrar derechos y obligaciones, por lo que podemos afirmar que la capacidad es la facultad que tienen los individuos para ser titulares de derechos y obligaciones. La capacidad se divide en jurídica o de goce, y de ejercicio o de hecho. Capacidad de goce. Solo requiere para su funcionamiento que la persona exista, y es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por el simple hecho de existir, toda persona tiene derechos y asume obligaciones. La personalidad se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Desde el momento que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Es importante aclarar que para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Capacidad de ejercicio. Requiere que la persona tenga conciencia y libertad. Se refiere a la facultad de las personas para ejercer por sí mismos esos derechos, para que tengan eficacia jurídica, siendo la capacidad la regla, la incapacidad será la excepción. Se clasifica en natural y legal. La primera se produce por la minoría de edad o por enfermedad, y la segunda por los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. La circunstancia que el sujeto padezca alguna de las incapacidades señaladas no implica que no pueda tener derechos. Lo que sucede es que para ejercer esos derechos debe hacerlo a través de otra persona capaz que los realice a su nombre y representación. Persona física o persona natural son seres físicos, hombre o mujer, considerados individualmente. Es un concepto jurídico cuya elaboración fundamental corresponde a los juristas romanos. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas personas de existencia visible, real, física o natural. La existencia de la persona física termina con la muerte, o su presunción por ausencia o accidente de las mismas. En las antiguas legislaciones podían existir otras formas de finalización, tales como la esclavitud, la muerte civil por condena perpetua o profesión religiosa. Persona moral o persona jurídica son agrupamientos de individuos que forman seres colectivos con finalidades ilícitas, a las que el derecho les ha reconocido capacidad para tener derechos y obligaciones. Es decir, los individuos se agrupan para producir efectos jurídicos. Se entiende por persona jurídica o moral a los entes que para la realización de determinados fines colectivos, las normas jurídicas les reconocen capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Es una clasificación dentro del concepto jurídico de persona, es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el derecho atribuye y reconoce como una personalidad jurídica propia, y en consecuencia capacidad para actuar como sujetos de derecho.
esto es capacidad para adquirir y poseer bienes de toda clase, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico, según un sistema de mera existencia o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano administrativo, o por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad como la inscripción en un registro público. Aquí sus ejemplos. Atributos. Son las características que distinguen a los individuos unos de otros. Las cualidades de un ser forman sus atributos. Sin ellos generaría grados de confusión en la sociedad. Atributos de la persona física. Nombre. Denominación que distingue a una persona de los demás. Es un derecho que la ley otorga al individuo y se forma por un nombre propio o de pila, seguido de un nombre de familia o patronímico, apellido de los ascendientes paterno y materno. Domicilio. Lugar donde una persona física reside habitualmente con el propósito de establecerse en él. 1. Voluntario. El que adopta a una persona por su propia voluntad puede ser mudado voluntad del sujeto sin ninguna restricción. 2. Legal. El lugar donde la ley fija su residencia a las personas para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque físicamente no se encuentre en él. 3. Convencional. El que designa a una persona para el cumplimiento de determinadas obligaciones. La ley reconoce que una persona tenga un domicilio especial exclusivamente para ciertos efectos jurídicos. Estado. Conjunto de cualidades que la ley toma en consideración a los individuos para atribuirles ciertos efectos jurídicos. A través de este son determinados los derechos y obligaciones del individuo frente a la sociedad. 1. Civil. Situación jurídica que existe entre el individuo y la familia. 2. Político. Precisa la situación del individuo respecto al Estado que pertenece para determinar su calidad de nacional o extranjero. Nacionalidad. Establece el vínculo entre el individuo y el Estado. Determina si es nacional o extranjero. Con ello se establece las prerrogativas y obligación de aquel y éste. Patrimonio. Se integra por el conjunto de bienes y derechos, valorado siempre en dinero. Este tiene dos denominaciones: activo, que son los bienes y derechos que favorecen al individuo, y pasivo, conjunto de obligaciones o deudas a cargo del individuo. Atributos de la persona moral. Nombre. Requiere existir un nombre de la persona moral para distinguirla de las demás entidades colectivas y evitar confusiones. Domicilio. Es el lugar donde se ha establecido la administración, pudiendo tener sucursales, las que operan bajo el mando y representación de la matriz. Nacionalidad. Igualmente las celebradas bajo las leyes nacionales y que operen dentro del territorio nacional serán reguladas por leyes nacionales. Patrimonio. Son los bienes de riqueza que tiene para realizar sus actividades. La familia. Es considerada como la célula natural, primaria y fundamental de la sociedad. Todas aquellas personas unidas por el parentesco, consanguinidad, afinidad o civil, que se extienden en diversos grados y generaciones. Las fuentes de la familia se encuentran en el matrimonio, que da lugar respectivamente al parentesco por consanguinidad, al de afinidad y a la filiación, sin olvidar que puede iniciar por la adopción. En nuestro país, el estado civil es parte del estatuto personal y las relaciones de familia quedan contempladas en este como el estado familiar. El estado familiar tiene diferentes grados, y solo uno está reconocido por el derecho mexicano. Así se menciona el estado de casados, de viudez, de amantes o de adulterio. Matrimonio. En la definición tradicional es un contrato bilateral, solemne, entre dos personas de diferente sexo, para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente. Sin embargo, en la Ciudad de México se ha legislado la celebración del matrimonio de dos personas del mismo sexo, por lo tanto, este concepto tradicional ya no es apto para la capital. En el artículo 146 dice: matrimonio es la unión de dos personas para realizar la comunidad de la vida, donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Matrimonio canónico. Sacramento de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, por el que un hombre y una mujer bautizados se comprometen a vivir unidos con el fin de contribuir al mutuo enriquecimiento personal, así como la procreación y educación de los hijos que se lleguen a tener durante este.
Clasificación del matrimonio. 1. Matrimonio religioso, celebrado ante el sacerdote o ministro de culto no católico. 2. Matrimonio civil. Es celebrado ante la autoridad facultada para ello y obligatoriamente debe tener previo el religioso por disposición de la ley. 3. El matrimonio mixto, como resultado de la existencia y reconocimiento de los matrimonios religioso y civil, a manera de que, en casos determinados, surtan plenos efectos. Características del matrimonio. 1. Orden público. Con la unión de hombre y mujer se está formando una familia y esta es cédula básica de la sociedad y esta tiene un especial interés en la permanencia. Legalidad. Cumple con esta característica porque al momento de celebrarse hay una serie de requisitos determinados por la ley. Permanencia. Unidad. Implica la ayuda mutua, convivencia, hacer vida en común. Singularidad. Implica la unión de un hombre con una mujer. En la Ciudad de México debe entenderse a la persona sin distinción de sexo. Como principio, la persona es única, indivisible e irrepetible. Igualdad. Artículo 4 constitucional. Libertad. Implica la manifestación de la voluntad, va a ser espontánea, no habrá sometimiento de cónyuge. Deberes y obligaciones del matrimonio. Deberes. Cohabilitación, fidelidad, ayuda mutua, contribución a lograr los fines del matrimonio. Por lo tanto, las obligaciones son alimentos, igualdad en derechos y obligaciones, autoridad y consideraciones iguales. Pueden desempeñar el oficio que deseen siempre y cuando no dañen a la familia y no pongan en peligro su estabilidad. Requisitos para el trámite. Solicitud, acta de nacimiento, acta de divorcio en caso de ya haber estado casados, acta de defunción en caso de viudez. Certificado de dispensa, se expide por autoridad responsable. Certificado de salud, capitulaciones matrimoniales, 2 testigos por cada una de las 2 personas. Estos requisitos son de 3 clases, se refieren a la edad, consentimiento y las formalidades. Edad, para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. Consentimiento, el hijo o la hija que no haya cumplido 18 años no puede contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres, si viven ambos o el que sobrevive. Formalidades legales. Existe la formulación de un expediente que se comprueba la capacidad legal de quienes pretenden contraerlo. Esponsales. La palabra esponsales viene del verbo latino spondeo, que significa prometer. En el sistema romano se les llamaba a los esponsales sponsalia, los cuales representaban un elemento consensual del matrimonio que, en resumen, es un compromiso adquirido por mujer y hombre. La ejecución de este contrato se llevará a cabo en 2 actos sucesivos, los cuales son el compromiso y la consumación del matrimonio. Definidos por el artículo 139 del Código Civil como la promesa del matrimonio, que se hace por escrito por un novio a otro y es aceptada por ambos. Son la promesa del matrimonio mutuamente aceptada. Quienes contraen esponsales son los futuros esposos. Son un contrato de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio. Debido a la liberación de costumbres y a la disminución de la importancia social del matrimonio, a nivel social previven bajo la forma de noviazgo. Los esponsales son la promesa de matrimonio que se hacen los futuros esposos. En derecho clásico no exige una forma especial, puede ser oral, escrito e incluso entre ausentes. Concubinato. Es la unión de 2 personas de distinto sexo que se encuentran en unión libre y que ésta cuenta como relación prematrimonial. Tiene los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Historia. El concubinato se acostumbra y se acostumbraba en los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, el cual se tomaba con el consentimiento de los 2. Y esto prosiguió hasta la época colonial, en la cual el Papa Paulo III obligó a que todo concubinario debía de casarse para que todos los hijos que tuvieran fueran validados ante la ley. Familia en el sentido del artículo 4 de la Constitución no es solo la matrimonial, pues este artículo hace independiente la protección integral de los hijos del origen familiar que tengan. Artículo 1, párrafo 3 de la Carta Magna. Impide cualquier tipo de discriminación. En esta línea ha dicho Estrada Alonso que el concepto de familia debe cimentarse sobre el potenciamiento de la personalidad del individuo y la comunidad de vida estable. Esto puede darse tanto dentro del matrimonio como fuera de él. Efectos jurídicos del concubinato. Sobre los hijos. En esta clasificación encontramos varios efectos jurídicos que existen entre los hijos y los concubinos, que son: la filiación. Es la descendencia en línea recta. Comprende toda serie de intermediarios que unen a una persona determinada, con tal o cual ancestro por alejado que sea.
La relación de la filiación toma también nombres de paternidad y maternidad cuando sea necesario. Parentesco. Es el lazo permanente que existe entre dos o más personas por razón de tener una misma sangre o de un acto que imita al del engendramiento, y cuya similitud con éste se halla reconocida por la ley. Es la relación entre dos personas de las cuales una desciende de otra o ambas de un autor tronco o progenitor común. Valor dentro del patrimonio de familia. Relación que tendrán los hijos de ambos concubinos en relación a los bienes que existan y que sean de los concubinos. Esto ejecuta un efecto sobre los bienes, causando que los hijos de estos puedan estar bajo el mismo techo que sus padres y que reciban la misma alimentación que los padres de ambos. El derecho a heredar. En lo que se refiere a sucesión testamentaria, los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen derecho a exigir alimentos si es que el testador no se los dejó. Si a la muerte de los concubinos únicamente le sobreviven hijos, cada uno de ellos hereda por partes iguales. Pero si además sobreviviera uno de los concubinos, éste heredará como si se tratara de un hijo, siempre que no tenga bienes o sus bienes no igualen a la porción que le corresponde a cada hijo. Derecho y obligación de dar y recibir alimentos. El derecho de los hijos fuera de matrimonio a recibir alimentos no limita a estos a no recibirlos. El artículo 303 dice que para dar y recibir alimentos no hay distinción entre hijos naturales o legítimos. Origina la patria potestad. Esto permite que los padres puedan tener derechos, facultades, obligaciones y prerrogativas sobre sus hijos, si estos son menores de edad, hasta que cumplan los 18 años de edad. Derecho a un nombre. El artículo 389 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que el hijo reconocido por el padre y la madre tiene derecho a llevar el apellido paterno de ambos, o bien, si solo ha sido reconocido por uno de ellos, podrá llevar sus dos apellidos. En relación a los bienes, cada uno es propietario de determinados bienes. Ahora bien, en el caso de que la relación termine, los bienes obtenidos durante el tiempo que dure la relación se considerarán adquiridos en copropiedad a partes iguales, salvo pacto contrario. Por otro lado, los concubinos tienen derecho a heredarse recíprocamente cuando un miembro de la pareja fallece. En cuanto a los bienes de los hijos que procreen juntos, los concubinos administrarán conjuntamente los bienes que los descendientes adquieran por cualquier título, a excepción de los que adquirieron por su trabajo, ya que estos últimos pertenecen en propiedad al hijo. Separación de bienes. Régimen en el cual cada uno de los cónyuges conserva la propiedad, el usufructo, la administración de cada uno de los bienes que poseen en forma separada y sin la intervención de uno de los cónyuges en los asuntos del otro. Existen dos tipos: la absoluta, que indica que cada uno conserva la propiedad de sus bienes, y la parcial, la cual indica que cierta parte de la porción de cada uno de los cónyuges la reservan para ellos y la otra la destinan a la formación del patrimonio. Premisas para la separación de bienes. Existen dos tipos. Una es el convenio, que es desde el momento previo a la celebración del matrimonio. La otra la sentencia judicial, que es durante la vigencia y como resolución para cambiar el régimen durante el matrimonio. En la antigua Roma se llamaba agnados a los parientes del sexo masculino y cognados a los parientes que se relacionaban entre sí del sexo femenino. Algunos autores distinguen el parentesco en natural, espiritual, legal y afinidad. El natural es el que designa el mismo origen, el espiritual aquel que nace por el bautismo y la confirmación, el legal es el que aparece por medio de la adopción. La afinidad surge de la relación de dos personas de las cuales una ha tenido relación carnal con el pariente de otra. El parentesco es la relación jurídica que nace entre personas que descienden de un progenitor común. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. El atrio mío es fuente del parentesco por afinidad, la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. En esta diapositiva podemos observar que la foto pertenece al parentesco por consanguinidad y afinidad. Concepto de parentesco.
El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en grados y tiene como características las de ser general, permanente y abstracta. Es el vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción. Al ser reconocida, esta relación se generan derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes. Es el lazo que existe entre varias personas, sea por descender unos de otros o sea por creación de la ley. El parentesco es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden del mismo tronco o raíz o están unidas por vínculos de sangre, de adopción o matrimonio civil, reconocidos jurídicamente. Artículo 7. Parentesco. El parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas, es de consanguinidad y civil o de adopción. El parentesco es una ligazón que une dos o más personas naturales. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas naturales, bien porque una desciende de la otra o porque ambas descienden de un ascendiente común, que es el parentesco por consanguinidad. La otra persona es pariente por consanguinidad del cónyuge de la otra persona, es el parentesco por afinidad. O bien porque ellas se han creado un parentesco que no coincide con la realidad biológica, que es el parentesco por adopción. Clases de parentesco. Existen diferentes clases de parentesco. Las que vamos a ver en las diapositivas son por consanguinidad, por afinidad, civil, líneas y grados del parentesco, recta, transversal y filiación. Parentesco por consanguinidad. Este proceso existe entre personas que descienden de un tronco común. Es virtud de los avances tecnológicos y científicos, en el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento, para atribuirse al carácter de progenitor o progenitores, pero no crea parentesco entre el donante y el hilo concebido por la donación de las células germinales en el proceso de reproducción asistida. Es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Artículo 8. Parentesco de consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es la relación entre personas que descienden la una de la otra o que proceden de un ascendiente o tronco común. Es el verdadero parentesco. Nace de un vínculo de sangre, ya sea por tratarse de generaciones sucesivas, que es línea recta, o por tener un ascendiente común, que es la línea colateral. En línea recta son padres e hijos, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, tatarabuelos y tataranietos, retatarabuelos y chonzos, que es respecto de una persona nieto o nieto de su bisnieta o quinta generación de descendientes directos. En línea colateral aparecen los hermanos, los primos, los sobrinos y los tíos. Parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que nace por el matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus correspondientes parientes consanguíneos. Es el que se contrae por el matrimonio entre el cónyuge y los parientes del otro. Artículo 13. La afinidad. La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los parientes del otro. Ley 996. El parentesco por afinidad tiene su causa la unión libre, de hecho reconocida jurídicamente en el matrimonio civil. El parentesco por afinidad es la relación familiar existente como producto del matrimonio entre el marido y los parientes consanguíneos de la mujer, entre ésta los parientes consanguíneos de su esposo. Tales son el suegro y nuera, el suegro y el yerno. No hay afinidad entre los cuñados, entre los consuegros, ni la mujer o esposo del cuñado. Entre marido y mujer no son afines ni parientes por el hecho del matrimonio, son cónyuges. El parentesco por afinidad cesa por disolución del matrimonio, muerte natural y presunta del cónyuge, por desvinculación matrimonial, que es el divorcio, o por anulación del matrimonio. Importancia del parentesco. El parentesco permite determinar a quienes corresponde la patria potestad. La patria potestad es una institución jurídica originada en la antigua Roma, adoptada por algunos países con diversos alcances para regular las relaciones entre el padre y en las últimas décadas también la madre con sus hijos no emancipados. También permite determinar quién va a ser el heredero. El heredero es la persona que sucede a título universal, recibe del causante tanto su activo como su pasivo, y por tanto debe responder también de todas las deudas del mismo, salvo que acepte la herencia a beneficio de inventario. También nos permite determinar quién va a dar la asistencia familiar. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta.
Es exigible judicialmente cuando no se les presta voluntariamente. Se prioriza en el caso de niños, niñas y adolescentes. Para concluir, mientras más cercano es el parentesco, mayores son las responsabilidades. El parentesco civil. El parentesco civil, o también conocido como la adopción, crea un tipo especial de parentesco entre el adoptado y el adoptante, así como entre el adoptado y la familia del adoptante. En general, el parentesco entre un adoptado y su familia adoptante se considera exactamente igual que el de un miembro familiar de origen consanguíneo. Líneas y grados de parentesco. Hay dos tipos de grados de parentesco, que es por consanguinidad, que en el primer grado se encuentran padres e hijos, en el segundo grado se encuentran los abuelos, nietos y hermanos, en el tercer grado se encuentran los bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos, en el cuarto grado se encuentran los tatarabuelos, tataranietos, primos, tíos abuelos, sobrinos nietos. En el quinto grado se encuentran los tatarabuelos, tataranietos o chosnos, los tíos bisabuelos, sobrinos, bisnietos, primos, tíos, primos y sobrinos. El segundo tipo de grado es por afinidad, que son en el primer grado se encuentran los suegros, yernos y nueras, padrastros, hijastros, y en segundo grado se encuentran prosuegros, proyernos y pronueras, cuñados, hermanastros, abuelastros y recta. En la línea recta se encuentran por el número de generaciones o por el de las personas sin contar al progenitor. Por las que se encuentran, un ejemplo son los abuelos, padres, hijos y nietos. Recta puede ser ascendente o descendente. La línea recta ascendente es cuando liga a una persona con su progenitor o tronco. La recta descendente en la que liga con los del que lo proceden. La transversal o colateral se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común. Hay varias líneas colaterales, que es la línea colateral igual, que es la que une dos o más consanguíneos que se encuentran al mismo número de grados de distancia del tronco común, como hermanos o primos. La línea colateral desigual, cuando los consanguíneos de la línea están a diferente distancia de grados del tronco común, como los tíos y sobrinos. La línea colateral preferente, que es hermanos y sobrinos, que es parientes en segundo o tercer grado respectivamente, y la línea colateral ordinaria, que es la de tíos y primos. Filiación. Es la relación inmediata del padre o la madre con el hijo. La filiación también es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos y obligaciones, como por ejemplo el apellido, nacionalidad y vecinidad civil, alimentos, guarda y custodia, patria potestad, derecho sucesorio. La filiación puede ser natural cuando se produce de manera biológica o a través de técnicas de reproducción humana asistida, diferenciándose entre matrimonial y extramatrimonial. La adoptiva, aunque sin embargo en la actualidad no existe ninguna diferencia legal entre hijos naturales o adoptivos, matrimoniales o extramatrimoniales. La filiación se determina por inscripción de esta en el registro civil, por sentencia jurídica, por su reconocimiento ante el encargado del registro civil, en testamento o en otro documento público, por posesión de Estado o por expediente de jurisdicción voluntaria según las normas del registro civil. Hay acciones de filiación. Las acciones de filiación son aquellas que tienden mediante sentencia a imponer una relación paterno-filial o a destruir la presunta. Las acciones de filiación pueden ser de reclamación cuando pretenden del tribunal la determinación de la filiación a favor de un progenitor, que puede ser planteada por la madre, el padre y el hijo o hija. De impugnación, cuando se pretende desvirtuar la filiación presunta que corresponde al padre y al hijo, pudiendo ejercerse de manera independiente o conjunta. La mujer podrá ejercitar la acción de impugnación de su maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo.